Un joven llamado Scott, hijo de una prostituta y padre desconocido, vive en un pequeño pueblo llamado Clifton, en el que tiene que soportar todo tipo de burlas por parte de sus habitantes, además de ser obligado a realizar los peores trabajos que nadie quiere. Sin embargo, su suerte cambiará el día que llegue Frank Telby, un veterano pistolero temido por todos, y este acogerá al joven bajo su protección, le enseñará el manejo de las armas y le dará consejos para poder sobrevivir, aunque al final lo que provocará es que aflore todo ese odio y resentimiento contenido que Scott guarda en su interior. En 1967 se estrenó el spaghetti western El Día de la Ira, dirigido por el italiano Tonino Valeri y protagonizado principalmente por Lee Van Cleef en el papel del veterano pistolero Frank Telby y por Giuliano Gemma en el papel del joven Scott. El director Valeri trabajó como asistente de Sergio Leone en Por un puñado de dólares y por unos dólares más. Sin embargo, dejó de lado las técnicas de Leone que usara en la trilogía del dólar, como los largos encuadres de los personajes con un zoom exagerado. Eso sí, consiguió juntar al veterano actor Lee Van Cleef y al joven actor Giuliano Gemma, muy vinculado con el spaghetti western, en una típica historia de maestro-alumno, un tema clásico en la historia del cine, con un guión realizado por el director en conjunto con el italiano Ernesto Gastal, guionista habitual del género del western, aunque estaba más especializado en películas de terror y suspense. La película fue rodada en parte en la provincia de Almería, en España, una localización habitual en los spaghetti western de la década de los 60 y los 70, y esto se puede apreciar en una escena que aparece sobre el minuto 27, en el que el personaje de Lee Van Cleef Telby camina por una calle con edificios blancos. Esta escena está rodada exactamente desde la misma perspectiva y ángulo que en la película La muerte tenía un precio o Por unos dólares más, cuando el hombre sin nombre, el personaje de Clint Eastwood, se va a enfrentar a tres pistoleros mexicanos. También hay alguna que otra referencia a personajes famosos del viejo oeste, como John Doc Holliday, que se menciona constantemente a lo largo de toda la película, y cuyo revólver será entregado al final al protagonista. También hace referencia a Butch Cassidy, apareciendo un cartel cerca de la tienda que dice que el 12 de julio de 1882 fue matado por Parker, que no es real, ya que Cassidy nació el 13 de abril de 1866 y murió el 7 de noviembre de 1908. Al final, en toda la película se consiguió alcanzar la cifra de 26 muertes, y mayoritariamente en parte por los dos protagonistas. La banda sonora fue creada por el compositor italiano Riz Ortonali, siendo igual de pegadiza que las que realizó Ennio Morricone en la trilogía del dólar, tema utilizado por el director norteamericano Quentin Tarantino en su western Django desencadenado. El Día de la Ira es una de las mejores películas de Tonino Valeri, así como uno de los títulos imprescindibles del spaghetti western, una obra maestra que no tiene nada que envidiar al cine de Sergio Leone. Un apasionante relato donde la amistad, el aprendizaje, incluso la traición y la venganza son lecciones para sobrevivir a un mundo cruel y violento. En los próximos vídeos que aparecen en pantalla tienes un análisis del Día de la Ira y más vídeos de películas del oeste.